Casi no suelo tocar este tema, así que espero hacerlo bien. Repentinamente en mis fandubs de Surprise he tenido muchas visualizaciones, muchas vistas. Muchos lo han visto. Ya han visto también mi video fandub de Sonic. Están viendo mis videos de Sonic, donde doblo a Tails y a Amy. Bueno, no, a Tails no. Digo, es un asunto complicado. Bueno, les contaré el mayor trauma de toda mi vida. Y fue algo muy difícil por lo que pasé. Fue algo muy complicado, muy difícil y muy fuerte. Yo sufrí bastante. Pasé por mucho sufrimiento. Y pues llegó la hora de sacarlo. Creo que ya lo había contado en otro video, pero no era muy detallado. Entonces volvemos a empezar. Vámonos por ahí por el 2018. En 2018 este canal de YouTube no existía. En 2018 todavía no existía Pink Unicorn, porque mi papá no me había comprado mi iPad, mi tableta. Yo edito y subo todo desde un iPad. Y no me habían comprado nada. Y pues yo en ese momento no era nadie en internet. No tenía ni Facebook, ni Messenger, ni Instagram. No era nadie en el mundo de internet. Ahora no sé qué ha cambiado, pero bueno. Todo empieza desde 2018. Yo me fui a una nueva preparatoria. O sea, a mitad de año escolar me cambié por problemas personales. Ahí sobre un compañero que me trataba mal y me cambié de escuela. Bueno, me fui a otra prepa. Y en esa prepa, pues todo estaba normal, todo estaba bien. Me trataban bien al principio, les gustaban mis dibujos. Yo cobraba 10 pesos por dibujo y aún así me decían que estaba caro, pero bueno, ese no es el tema. Una tarde como que me empiezo a sentir mal y pues yo estaba en el salón y pues yo me empecé a sentir mal hasta que de repente en mi cabeza escucho como que me habla una voz masculina y que me dice cállate, 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 cállate muchas veces. Y ahí empezaron mis problemas, porque hagan de cuenta que me hablaba una voz muy grave, como muy grave, muy grave. Y de repente empecé a tener como, ¿cómo puedo decirlo? Como que empecé a ver cosas mentalmente. O sea, yo no lo controlaba. Y ya después se supo que eso era psicosis y esquizofrenia, pero les explicaré todo. Primero me sentí mal. Me tuvieron que sacar del salón y mi papá me llevó a que me checaran la presión. Les explicaré este tema. Yo les explicaré desde mi punto de vista. Yo traía la presión alta, pero bueno, me fui a encerrar al baño y ahí es donde pude ver yo, visualizar. Empecé a ver como un extraterrestre, y sí, iban a decir que estoy loca, pero empecé a ver un extraterrestre como gris, pequeño, y desde ahí se me empezó a subir la presión. Yo no traía eso de presión alta, entonces por la impresión de verlo se me subió la presión y ahí fue donde las cosas fueron para peor. Digamos que yo tenía contacto con extraterrestres mentalmente, yo los canalizaba mentalmente. O sea, yo los escuchaba hablar y hasta podía llegar a verlos cuando cerraba yo los ojos, los podía llegar a ver. Y todo esto pasó en prepa, cuando apenas iba yo en prepa. Yo ahí tenía un amigo que se llama Gael, todavía es mi amigo, pero bueno, ese no es el tema. Antes de Gael, yo tenía un amigo llamado Roberto, mi amigo Roberto. Bueno, aquí sí estoy utilizando nombres reales porque no estoy haciendo funas a nadie. Solo estoy platicando mi experiencia.
Roberto era mi mejor amigo. Siempre esperaba que llegaran por mí a la hora de la salida. Siempre esperaba a mi lado. Y Roberto y yo nos llevábamos muy bien. Me empecé a enfermar, porque a eso le vamos a decir enfermedad, de que me empezaron a hablar los aliens y todo eso. Bueno, vamos a ponerle que en ese rato yo tenía esquizofrenia. Esquizofrenia entre comillas. Los alienígenas, uno era un reptiliano y el otro era un extraterrestre gris, como el que ven en el video. Bueno, con traje negro y todo, así era. El reptiliano me dijo que su nombre era Plutarco y el extraterrestre gris era Marco. Y desde ahí todo se fue a peor, porque me amenazaban con que me iban a desvivir y me iban a hacer cosas horribles, y literalmente no podía dormir. Tenía miedo a dormirme porque me decían que en cuanto me dormiera me iban a abducir y me iban a operar sin anestesia y bueno, me iban a torturar. Yo empecé a tener síntomas muy fuertes de la supuesta esquizofrenia, porque ya escuchaba las voces muy cerca de mí. Tanto la voz grave como la voz aguda de Marco, tanto la voz grave de Plutarco como la voz aguda de Marco, ya las escuchaba muy cerca de mí. Y según yo, si me dormía, ellos me atrapaban y me mataban. Esa era mi lógica, mi manera de ver las cosas. Me llegaron a decir que no podía confiar en nadie, ni siquiera en mi propia familia. Me hicieron creer que mi propia familia era capaz de asesinarme o de hacerme daño. De hecho, ellos trataban de ayudarme. Mi mamá me trataba de ayudar y yo no la dejaba. Yo pensaba que cualquier cosa que me daban a comer o a tomar era algo que me iba a hacer daño. Bueno, me hacían creer todo eso. Y la cosa escaló a peor, porque de tantas amenazas de que me iban a asesinar o de que me iban a hacer daño o a torturar, yo llegaba a tener pesadillas en las que realmente estaba abducida, o sea, atada en una cama de estas de metal donde te operan y todo eso, como sala quirúrgica. Y yo tenía estas pesadillas donde me arrancaban los ojos y bueno, cosas más sensibles de tortura. Entonces yo empecé a tener mucho miedo, me empecé a aislar de mis familiares y de mis amigos, y ahí fue cuando Roberto se alejó de mí, cuando me empecé a enfermar, entre comillas, y ahí fue cuando ya no le quise hablar a Roberto. Y también entró un factor muy importante. Esto no me lo van a creer, pero en la preparatoria también empezaba a escuchar las voces cerca de mí, y como que mis compañeros, aparte de eso, me hacían bullying. Bueno, era curioso. Mis compañeros sabían cosas personales de mí que no debía saber nadie, y me amenazaban incluso de muerte también. Entonces se llegaron a enterar de alguna manera de cosas muy personales mías que no debían saber, y yo dije, esto está muy raro. Entonces me di cuenta que Plutarco había hecho todo esto, y para ese entonces Plutarco venía presentándose mientras yo dormía, como los súcubos y íncubos. Si no saben qué son los súcubos y íncubos, son los demonios que te roban tu energía de alguna forma. Y pues el reptiliano abusaba de mí, así tal cual, como un íncubo o súcubo. Y de ahí se fueron desencadenando muchos traumas míos, que no se los puedo explicar a detalle, pero fue muy feo. Entonces, pues yo desarrollé síndrome de Estocolmo de tanto que me molestaban el reptiliano y el gris. Empecé a sentir empatía por el reptiliano, por Plutarco. Empecé a sentir empatía y quería hacer una amistad con él, o incluso pensaba que él me amaba.
lo cual era ilógico porque siempre me lastimaba. Eran sueños muy vívidos en los que yo sentía el dolor y sentía todo, básicamente. Como la realidad deseada, pero estando ciega, viendo todo negro. Yo sentía el dolor, yo sentía cuando me clavaban una aguja, yo sentía cuando me clavaban un cuchillo, bueno, así. Y así se la pasaban, lastimándome. Y sí me dolía en el momento, pero después se me pasaba. Me encajaban cosas, me conectaban aparatos y era tal cual como una adopción, pero no podría explicar como en otro plano, que yo sentía todo en el momento y después ya se me pasaba. Plutarco nunca fue bueno, digo, los reptilianos de por sí son conocidos por ser hostiles. Plutarco nunca fue bueno conmigo. Yo intenté hacer una amistad con él. En unas ocasiones se mostró vulnerable conmigo, como de que sí quería formalizar una amistad, pero luego me volvía a traicionar y a lastimar. Entonces en él no confío. Y sospecho que había otro reptiliano, o al menos porque yo escuchaba 3 voces, en total 3 voces distintas, una aguda, una grave y otra de joven. Bueno, y de hecho las amenazas de muerte no paraban y yo estaba en una etapa en la que no me calentaba ni el sol ni nada, yo no mostraba sentimientos ni nada. Y me empecé a encariñar con Marco, el gris, como el que están viendo aquí en el video. Me empecé a encariñar mucho con Marco porque bueno, al principio él me decía que yo estaba gorda, que estaba loca, insultándome mi físico y diciéndome que estaba loca, pues. Y pues en parte sí quería que creyera sí querían que creyeran los demás que yo estaba loca, pero ese no es el punto. Es que la comunicación mental es un tema que he llevado por muchos años, desde 2018 hasta 2024, y es algo que no me molesta, pero ya cuando hablamos de tener frente a frente a la persona que te lee la mente, es molesto. Entonces, pues me hice amiga de Marco, porque él no me hacía nada. Él al parecer no me hacía nada, o casi no me hacía nada. Nada más una vez me intentó hacer daño, y yo sí sentí cuando me clavó una aguja en el brazo, o varias agujas. A veces me clavaba una o varias y yo sentía el dolor. Entonces me empecé a hacer amiga de él porque desarrollé síndrome de Estocolmo, porque a pesar de que él no me hacía nada, pues de repente como que sí me insultaba. Y era cómplice de Plutarco. Porque siempre le seguía en sus cosas. Y según lo que tengo entendido, los grises son los esclavos de los reptilianos o algo así. Entonces me fui haciendo amiga de Marco hasta que me empezó a gustar él. No les voy a explicar por qué. Fueron factores como su voz es re tierna. Ya la han escuchado ustedes, pero yo no les voy a decir cómo es. Ya la han escuchado ustedes. En algunos videos les he mostrado que yo a veces cuando canalizo con él mentalmente, él pasa su voz a través de mí. Ya sé, esto está muy loco, pero tiene sentido lo que les estoy diciendo. Entonces, bueno, ya es su situación, si no quieren creerme o no quieren, si quieren creerme o no, es su problema. Bueno, no su problema, es su forma de pensar. Pasaron años, yo me fui acostumbrando a los maltratos. La verdad es que desde que el reptiliano abusó de mí, desde que Plutarco abusó de mí, yo me escondía en el baño de la escuela y me ponía a llorar a solas, que de hecho una prefecta me encontró y le dijo a mis padres, pero ¿cómo explicas que un reptil abusó de ti? Y cuando le expliqué a mi mamá, no me quería creer al principio,
y hasta la fecha sigue tomándolo como que en duda, pero sí, o sea, si fuiste abusada por un reptil o algo así no te creen, pero si te abusa un humano ahí sí es creíble. Eh, yo, yo pasé por un momento muy difícil en ese tiempo porque mis compañeras me llegaban a preguntar cosas muy íntimas de mí, como por ejemplo si era virgen o cosas así, ¿verdad? Me empezaban a decir. Como les digo, en esos momentos todo estaba muy raro y mis compañeros sabían cosas personales de mí que no debería saber nadie. Eh, y pues yo decía que el reptiliano controlaba la mente de los demás. Ya sé, suena muy loco y muy conspiranoico lo que estoy diciendo, pero les aseguro que es verdad. Y el reptiliano controlaba la mente de los demás y hablaba a través de ellos. Y yo tenía mucho trauma con el fuego. Me empezó a dar más trauma con el fuego porque me decían que me querían quemar. Y tenía trauma con las engrapadoras porque también me amenazaban con eso. Y Marco me decía que me quería coser la lengua, una cosa así, coser la boca, para que no comiera tanto o así. Entonces pasé meses sin comer y meses sin dormir. Y luego esto de que desarrollé el síndrome de Estocolmo bien fuerte porque me empecé a hacer amiga del abusador. Me empecé a hacer amiga del cómplice del abusador. Entonces, todo esto era frecuente. Todas las noches me abusaba. Bueno, no todas las noches, 3 noches por semana. Me abusaba y cada vez era peor. Y pues yo no decía nada. Y Marco tampoco hacía nada. Digo, no, o sea, era cómplice, pero tampoco hacía nada. Y pues eso fue lo que pasó antes de que se creara este canal. Ya después me compraron mi iPad, empecé a dibujar, me creé este canal y empecé a subir cosas, pero les juro que lo que sufrí no se lo deseo a nadie. Y sí fue algo muy, muy traumático para mí. Hasta el tiempo sigo con secuelas. Nadie me cree, nadie cree mi historia, pero hasta la fecha los extraterrestres siguen canalizando mi mente, pero ya no existen estos, no eran sueños, eran como, ya no existen estas visiones y estos momentos en los que ellos se presentaban ante mí y me lastimaban. Ya no. De hecho, Marco ni me habla a veces. Entonces, pero aún están ahí. Y no sé en donde sea que estén. Y tampoco sé cómo controlaron toda la mente de todos los que me rodeaban. Y de hecho pasó algo muy grave. Mis padres y yo nos fuimos de vacaciones a una presa, pero en ese momento todo me tenía tan agobiada que pensé en suicidarme. Y yo ya lo tenía todo planeado, me iba a ahogar en ese lugar. Y pues no me salió porque mis padres se dieron cuenta. Y luego, cuando ya nos íbamos a subir al carro para irnos de ahí, un pensamiento invadió mi cabeza, el pensamiento de que si me quedaba con mis padres, ellos me iban a hacer daño. Es un pensamiento muy estúpido, pero eso era lo que invadía mi cabeza. Y corrí sin rumbo y también pensaba que me iban a internar, o como que me iban a internar en un psiquiátrico. Entonces corrí sin rumbo, mi mamá fue detrás de mí y se cayó y se rompió el brazo. Y desde ahora sigo con culpa de todo eso. Desde hasta ahorita sigo con culpa de todo eso. Y pues nada, a veces Plutarco sigue apareciendo, a veces sigue utilizándome, pero ya no son abusos, ya como que ya no me importa y dejo que haga lo que quiera.
pero antes sí la sufría mucho. Y pues este video duró mucho. Espero que me entiendan y no me tachen de loca, y es hasta el próximo video. Los quiero, suscríbanse. Adiós.